colonel était dans la finance. El micrófono de Alicia Perris. Était dans l'industrie. Le capitaine était... Hola, oyentes del micrófono de Alicia Perris en Radio Sefarad. Hermosos días de primavera en París, a pesar de algunos pesares. Magníficas las vistas del Sena, verdoso y lento, y Notre Dame y la librería Shakespeare & Co. Menos turistas, pero siempre el mismo ajetreo. Charlo con un contertulio de una mesa vecina en La Colombe, al lado de la Place Vendôme. Me pone al día de la situación general y de sus quejas. Ancianos estilosos que ya no entienden de qué va esto. El Hotel Lutetia, restaurado con preciosismo y con una atención exquisita, recuerda tiempos aciagos a los judíos en la Rive Gauche. Le Bon Marché saca sus mejores galas en sus libros y su papelería. La muestra de Tutankamen en la Villette es la estrella de la temporada, con el mediático Zai Hawass incluido, muy silencioso esta vez, pero radiante. Y también está el piano de Igor Pogorelich, la Salgabó, nostalgioso y grave. Pero nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro, una exposición necesaria y muy actual. En el Memorial de la Shoah de París, el mercado del arte bajo la ocupación desde 1940 a 1944, inaugurada el 20 de marzo de este año, que se podrá disfrutar hasta el 3 de noviembre. Le proponemos aquí descubrir las grandes líneas de la muestra, así como algunos documentos o material visual que se presentan en la exposición del memorial. Hablemos un poco del contexto. A partir del verano de 1941, en el conjunto del territorio francés, las administraciones francesas confiscan empresas, bienes inmobiliarios, financieros y obras de arte que pertenecen a los judíos de Francia. Sus cuentas bancarias se bloquean, mientras que los judíos detenidos ven cómo se confiscan sus bienes en la entrada de los campos de internamiento franceses. Despojados de todo, víctimas de una doble legislación, la nazi y la del gobierno de Vichy, los judíos franceses se ven excluidos de todas las áreas de la vida política, social y económica, como preámbulo de su eliminación física posterior. El pillaje de los bienes y el expolio han contribuido a fragilizar y a marginar a los judíos de Francia, privados de recursos y de medios que le hubieran permitido huir. Estos muchísimos judíos están en manos de las arrestaciones, el internamiento y después de las deportaciones. Al mismo tiempo, durante la ocupación, entre estos años que comentamos, 1940 y 1944, el mercado del arte es floreciente en Francia. Hay una verdadera euforia que toca todos los circuitos tradicionales de transferencias de las obras de arte. Atelier, galerías y casas de venta de subastas públicas. Todos se aprovisionan en París, donde más de 2 millones de objetos transitan entre 1941 y el año siguiente. Estas ventas, este tráfico e intercambio de objetos realizados a veces a precios elevados no tienen, por supuesto, consecuencias en el destino de las obras que pertenecen a las familias judías perseguidas por la legislación de excepción del ordenamiento alemán y las leyes, como decíamos, la ley de Vichy. Estas leyes que discriminan golpean igualmente a algunos marchantes judíos que ven cómo sus comercios o galerías son arianizadas. En lo que se refiere al pillaje cultural, la ideología nazi se podría decir que está en el corazón de toda esta superestructura bélica también. Desde el punto de vista nazi, el arte ario debe reemplazar a un arte moderno degenerado, estigmatizado como arte judío.
localizando y robando las obras de arte de los países que ocupan, y en particular las que pertenecen a la comunidad hebrea, los nazis van a la vez entonces imponer su visión ideológica y también la racial. Hitler tenía además preparado estos pillajes solicitando que las obras de arte y los documentos u objetos de valor, que sobre todo los pertenecientes a los judíos, estuvieran asegurados y se pusieran a cubierto con vistas a servir de intercambio de verdaderos rehenes en las negociaciones de paz. En el París de la ocupación, la autoridad de los ocupantes, de los invasores, va entonces a guardar con mucho cuidado en las bodegas de la Embajada de Alemania, después entre 3 y 6 salas del Louvre y finalmente en el Museo del Jeu de Paume, las colecciones más famosas de los marchantes de arte y coleccionistas judíos de Francia. Por ejemplo, la galería de Bergweil, que vivió entre 1865 y el 51 y es una de las primeras mujeres marchantes de cuadros. Es un trabajo que ejerció en 40 años y era una galería inaugurada en 1901 en el 25 de la rue Victor Massé, en el 9º distrito de París. Se había impuesto como la primera descubridora de talentos emergentes, la primera a proponer las obras de Picasso en Francia y la que organiza la única exposición de Amedeo Modigliani mientras estaba vivo. Esto le significará, por otra parte, un cierre temporal por ultraje al pudor a causa de los desnudos femeninos. Pero, como es lógico, Bergweil nunca hará fortuna, estará siempre sufriendo ataques antisemitas en la prensa, como el de 1943 en el Cuaderno Amarillo, cuando le achacaban la falta absoluta de sentido estético que tiene la raza judía. Para escapar a un administrador ario, pondrá a una amiga a la cabeza de su galería durante la ocupación. También tenemos que recordar la galería de Pierre Loeb, que vivió entre 1897 y 1964, que fue un precursor porque en su galería del distrito sexto parisino expuso la vanguardia con artistas como Miro, Picasso, Matisse, Giacometti, Antonin Artaud, y en 1941, mientras que debe ceder su galería a un marchante de cuadros ario, se las arregla con su amigo Georges Aubry, que recupera su galería siguiendo las leyes en vigor. Tiene que abandonar Pierre Loeb, tiene que abandonar el país con su familia, yéndose a La Habana en enero de 1942. Y cuando vuelve a París, Georges Aubry es muy reticente a la hora de respetar el contrato moral por el cual le debía devolver su galería. Fue Picasso el que tuvo que intervenir para hacer ceder a Aubry. La galería de Pierre, o la galería Pierre, fue finalmente restituida a Pierre Loeb en julio de 1945, siguiendo el ordenamiento de la legislación del 21 de abril de 1945 relativa a la restitución de los bienes expoliados durante la ocupación. ¿Qué decir de la galería de Paul Rosenberg, el antepasado de Anne Sinclair, la que escribió el maravilloso librito de 21 Rue de la Boétie? Paul Rosenberg había nacido en 1881 y falleció en 1959, y a partir de 1908 es uno de los principales marchantes de la vanguardia en Francia. Su galería, que lleva el nombre del libro de Anne Sinclair, 21 Rue de la Boétie, en el distrito octavo de París, sirve de exposición a los pintores cubistas, sin abandonar, sin embargo, a los maestros clásicos. A
comienzos de la guerra la galería está en su apogeo. Paul Rosenberg tiene bajo contrato, aparte de un montón de artistas, a los dos grandes maestros del siglo XX, Henri Matisse y Pablo Picasso. El 17 de junio de 1940, Rosenberg deja Francia con los suyos después de haber dejado guardados 162 cuadros en una caja fuerte en un banco en Livorno. Esa caja fuerte se forzó el 28 de abril de 1941 por las autoridades de ocupación y la mayor parte de las obras fueron expoliadas y transportadas al Museo Jeu de Paume de París. La galería tomada en 1941 por el organismo de propaganda antisemita, el famoso Instituto de Estudios de las Cuestiones Judías. Refugiado en Estados Unidos, Paul Rosenberg, que tendrá una enorme e importante carrera como marchante y como precursor en el mundo del arte, consigue continuar con su actividad y a partir de la liberación de París comienza a rastrear sus obras expoliadas y hoy todavía de esta colección hay 50 objetos de arte de su colección que están perdidos. También está el itinerario de René Jean-Pel, que se define como coleccionista de arte y después como negociador o negociante de cuadros y objetos de arte, que va a desarrollar su actividad en París, Londres y Nueva York. Va a ser el gran expositor de los impresionistas y a la vista de los acontecimientos cierra su galería de Place Vendôme en 1939, deja París con su familia el año siguiente y se enrola en la resistencia en Marsella, intentando continuar con sus negocios de arte desde Cannes o Monte Carlo, donde vive. En 1942 la Crise Marine se apropia de un lote de 81 cajas conteniendo diversos objetos, cuadros, muebles, esculturas que pertenecían a Monsieur René Jean-Pel, que debían marchar o ser dirigidas hacia Monte Carlo en una visita de sus locales del Boulevard Garibaldi en París. Fue detenido en 1942 y René Jean-Pel fue internado en el campo de Saint-Sulpice-la-Pointe, donde será deportado el 2 de julio de 1944 hacia Neuengamme, un campo de concentración en el norte de Alemania, donde morirá el 3 de enero de 1947. ¿Qué podemos decir de las salas de venta? El hotel de ventas de subastas públicas en la Rue Drouot, en el distrito 11, es el no va más de los lugares parisinos de ventas mobiliarias. En este periodo de gran penuria donde no hay nada, en el Hotel Drouot se vende de todo, sobre todo grandes ventas de cuadros, transacciones de obras de arte que se convierten en este periodo tan sombrío en un valor refugio. De todas maneras, las reglas del Hotel Drouot siguen las directivas de la prefectura de policía de la época y el acceso a las salas de venta está, por lo tanto, prohibido a los judíos a partir del 17 de julio de 1941. El viraje del mercado del arte hacia la Riviera Francesa, zona libre. La arianización de los bienes judíos decretados a partir del otoño de 1940 en la zona ocupada se extiende igualmente en la zona libre. A partir de esta constatación, las circunstancias de estas ventas de subastas públicas realizadas bajo la administración de Vichy en la Costa Azul, en Niza especialmente, permiten observar las ramificaciones de un mercado muy organizado. Y los que visiten la exposición podrán descubrir la historia de la venta de las subastas del gabinete de un amante parisino en el Hotel Savoy Palace en Niza en junio de 1942.
Es solo un enfoque, abuela de pluma, el que les estamos contando. Como conclusión, y dejándoles siempre tarea para que averigüen, vayan a la exposición o entren en su despliegue digital, podríamos decir que en la inmediata posguerra los protagonistas franceses del mercado de arte, cuyas prácticas sospechosas fueron innumerables durante los años sombríos, están muy poco preocupados o nada. Solo un puñado de entre ellos han tenido que responder o debieron responder a sus malversaciones o a sus excepcionales ganancias sacadas a partir de operaciones realizadas con el enemigo. Intentando disculparse, algunos profesionales del mercado de arte no dudan en adoptar tomas de posición diametralmente inversas a las que habían tenido en el momento de la guerra. Un clásico. La historia del mercado del arte bajo la ocupación ha golpeado mucho tiempo a todos con una forma de amnesia, como en tantos ámbitos. Y se cruza, sin embargo, en ella la historia de los pillajes, de las arianizaciones y de los expolios perpetrados por los nazis sobre el patrimonio artístico de familias judías de Francia y otras familias. Con ocasión de la conmemoración de la redada del Veldiv, el 22 de julio del 2018, el primer ministro Édouard Philippe anunció el compromiso del Estado a favor de las víctimas de los expolios antisemitas. Y para finalizar, hasta aquí en París otra vez, hasta el próximo micrófono, donde esperamos también contarles cosas emocionantes y reconocibles. Que sean felices, muy felices a ser posible. Au revoir, à bientôt, shalom. Et le lieutenant, le tête du curé, le chuteux était un fervent extrémiste, le sergent un socialiste, convaincu, le caporal inscrit sur toutes les listes, et deuxième classe au PMU, et de classe, d'excellents français, d'excellents soldats, qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas, et tous ces gaillards qui pour la plupart n'étaient pas du même avis en politique, les plaît tous d'accord, quel que soit leur sort, ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix.